Titulé este mensaje, Nace la esposa de Jesús. Nace la esposa de Jesús. El capítulo 2 de Hechos, que estuvimos leyendo al principio, narra el nacimiento de la esposa de Jesucristo, donde el Espíritu de Dios es dado a todos los creyentes. La era de la esposa de Jesús es una era muy grande, es una marca muy grande porque Dios revela la promesa también para los gentiles. Es por eso que la era de la iglesia, que es donde nosotros estamos viviendo, y en el momento en el que nace la iglesia, deja una marca muy grande. Nosotros estamos viviendo en el tiempo, en el mejor de los tiempos, porque Dios está bendiciendo a su iglesia. Aunque Dios desde la caída de Adán ha salvado gente de diferentes partes del mundo, Israel fue siempre su pueblo más preciado. Sin embargo, Dios decide poner a un lado a Israel por un tiempo y ahora darle tiempo a la iglesia, que es la esposa de Jesús. Cuando digo de que pone a Israel a un lado, no es que lo deja totalmente de lado, sino de que ahora en el cuerpo, que es la esposa de Jesús, entran tanto judíos como griegos, como gente de todas partes del mundo. No es salvación solamente para una nación, sino para gente de todas partes del mundo, donde no hay judío ni griego. Dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Ahí lo dice la palabra. Luego en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. En Cristo cambió todo. En Cristo cambió todo. Entonces la venida del Espíritu Santo establece el inicio exclusivo de la era de la esposa de Jesús. Esta época no había sido revelada antes a los profetas del Antiguo Testamento. Pablo dice que esto era un misterio para ellos. Mira lo que dice Efesios 3. Efesios capítulo 3. Versículo del 3 al 10. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué fue ese misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y en los lugares celestiales. Esa promesa era un misterio. Esa promesa no había sido revelada antes. Esa promesa es para todo aquel que cree en Jesús. La palabra iglesia o eclesia en griego se traduce como asamblea, congregación o escogidos. Asamblea, congregación o escogidos. Y la Biblia nos llama los escogidos de Dios. La Biblia nos llama la novia de Jesucristo. La Biblia los llama los pámpanos o las ramas de la vid. Hola, bienvenidos. Dios les bendiga. La Biblia nos llama las ovejas de buen pastor, el reino del amado Hijo de Dios. Somos la casa de Dios, los hijos adoptados de Dios, el templo espiritual. Y de manera única somos el cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Jesús.
Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y mira esto, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Cristo trata a su iglesia como si fuera un matrimonio, como si fuera hueso de sus huesos, como si fuera carne de su carne, como si fuera cuerpo de su propio cuerpo. Así es como Cristo trata a su iglesia. La iglesia es la esposa de Jesús. Es la esposa de Jesús. Así como la esposa es uno con el esposo, así nosotros somos uno con Cristo. Si tú eres cristiano, eres uno con Cristo. Eres la esposa de Jesús, donde quiera que estés. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesús les encomendó a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre. Esa promesa fue que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de ellos. Y al venir el Espíritu Santo estarían listos para dar testimonio de lo que hizo Jesús. Jesús estuvo con ellos por 40 días. 40 días después de haber resucitado entre los muertos, hablándoles acerca de la promesa del reino. Ahí en Hechos 1 dice, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesucristo murió y cuando murió resucitó, y cuando resucitó estuvo con ellos por 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y le estaba hablando acerca de la promesa del reino de Dios. Y luego les dijo, esa promesa que yo les di del Padre, espérenla. Porque esa es la promesa del Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 1, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este capítulo de Hechos es algo hermoso. El capítulo de 2 de Hechos es algo precioso. Dios escogió el día de Pentecostés para que naciera la esposa de sus hijos. ¿Han pensado en eso? Escoge el día específico de Pentecostés para que naciera la esposa de Jesucristo. Cuando Jesús nació como hombre en el mundo, Dios no hizo ningún ruido. Fue todo en secreto. Nació en un establo, estaba siendo perseguido, querían matar a los bebés. Pero cuando nació su esposa, todos se dieron cuenta. Cuando nació la esposa de Jesucristo, todos se dieron cuenta. No hubo silencio, hubo ruido. Es como que hubieran hecho fuegos artificiales para celebrar algo tan hermoso. Este pasaje es uno de los pasajes favoritos de muchos. Sin embargo, creo que es uno de los pasajes más mal usados y mal interpretados de la iglesia. Este es uno de los pasajes favoritos de muchos, lo voy a repetir de nuevo. Creo que es uno de los pasajes más mal usados y más mal interpretados dentro de la iglesia. Muchas personas han usado este pasaje fuera de contexto. Personas que yo amo muchísimo, muchísimo, interpretan este pasaje diferente. Ahora, yo respeto que lo interpretan de manera diferente, pero aún así creo que están equivocados. Y con amor lo voy a decir. Yo creo que la manera en la que muchas personas interpretan este pasaje, lo interpretan de manera equivocada. Esto no significa que no sean cristianos o que no tengan al Espíritu Santo, porque creo que lo hacen con la mejor de las intenciones. Creo que lo hacen con buenas intenciones. Y también quiero aclarar que no porque hoy esté predicando esto significa de que hoy fue que yo entendí este pasaje de esta forma. Llevo muchísimos años entendiendo de que este pasaje está interpretado de esta forma.
Volvamos a Hechos 2.1. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significaba 50 o 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento se conoce como fiestas de las semanas o fiestas de la cosecha. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la celebración de la Pascua. Vayan a Levítico 23. Levítico capítulo 23. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer número de la Biblia, el tercer libro de la Biblia. Levítico 23, versículo 4. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. Esta fiesta era para celebrar lo que sucedió en Egipto, ¿se acuerdan? La muerte de los primogénitos, que tuvieron que celebrar el Cordero Pascual y tuvieron que sacrificarlo y con la sangre marcar las puertas de su casa, los marcos de las puertas de su casa. En la Pascua sacrificaron un cordero sin defectos o sin manchas. Esa era la Pascua. Pero Jesucristo aún cumplió con la Pascua. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada en nosotros. Esta fiesta era parte de la ceremonia de la ley, pero en Cristo ya fue cumplida. Ya no tenemos que celebrarla como un medio de cumplir la ley. Ahora lo celebramos quizás como un recuerdo, pero no como una parte para cumplir la ley. Entonces, en Levítico 23:15 enseña que la segunda fiesta era la de los panes sin levadura. Levítico 23:15. Dice, y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de las ofrendas mecidas, 7 semanas cumplidas serán. Después de la Pascua, 7 semanas cumplidas serán. Y luego dice, después del día de la fiesta de la Pascua, después del día de reposo, del día de la Pascua, celebrarán esta fiesta. Esto quiere decir que esto era el domingo. El domingo era que se celebraba esta fiesta. El día de reposo era el séptimo día. El día después era el primer día. Es por eso que el domingo es el primer día. Y esta es la fiesta de los primeros frutos o de las primicias. Ahora, iba a decir adivinen qué, pero no, la palabra adivinen no es correcta. Esto también lo cumplió Jesucristo. Jesucristo fue la Pascua y Jesucristo fue el de los primeros frutos en su resurrección. Jesucristo resucitó un domingo. Muere el día de la Pascua y resucita el domingo. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo, la resurrección, es lo mismo que las primicias. Cristo es la primicia de los que resucitaron. Entre los que resucitan, Cristo fue el primero. Él es las primicias. Él cumplió con la ley de la Pascua, Él cumplió con la ley de las primicias de los panes sin levadura, porque Cristo fue el primer fruto de la resurrección. Después de esta fiesta se celebraba el día de Pentecostés. Pascua, primicias y luego el día de Pentecostés. Levítico 23:15 dice, y acontecerá, y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 7 semanas de días, es decir, 7 por 7, son 49. El siguiente día es el 50. Cristo resucita y fue el día de la Pascua. Después de la Pascua, 50 días, ¿qué viene? Pentecostés. O de los panes sin levadura, viene el día de Pentecostés. Quizás no puedan entender todo lo que estoy diciendo, pero quiero que agarren la idea. Pascua, muere Jesús, primicia resucita, 50 días después, Pentecostés, 50 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús caminando con sus discípulos? 40. Quiere decir que después de eso,
10 días iba a venir el Espíritu Santo. A través de los años los judíos celebraban el día de Pentecostés como un recuerdo cuando Dios dio la ley a Moisés. Como un recuerdo específico de cuando Dios le dio la ley a Moisés. Se cree que Dios le dio la ley a Moisés un día de Pentecostés. En Éxodo 19, 9, miren lo que sucedió el día de la ley, el día en que se dio la ley. Éxodo 19, 9. Vamos a leer hasta el 13 y luego el 16 al 21. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Si no hay estas manifestaciones no iban a creer en Moisés. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, no, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Luego cuando leen el versículo 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que Dios hizo en el monte Sinaí, antes de él darle la ley a Moisés, fue un espectáculo tremendo. Fue una cosa tremenda, hubieron truenos, relámpagos. La voz de Dios dice que se oía como truenos. Y dice que esto fue algo totalmente inolvidable para el pueblo de Israel. Tan inolvidable que dice que Moisés estaba espantado y temblando. Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Una cosa tremenda. Experimentar la presencia de Dios antes de que Él diera la ley fue una cosa tremenda. Ahora, el Señor hizo este gran estruendo porque Él iba a dar su preciosa ley. Él iba a hacer algo tremendo con el pueblo de Israel. Lo mismo sucedió cuando murió Jesús. Cuando murió Jesús, hasta personas resucitaron de los muertos. Muchísimas personas resucitaron. Y ahora que van a hacer la iglesia, Dios hace un estruendo maravilloso. Un estruendo tremendo. Es como que Dios tirara sus fuegos artificiales con truenos y relámpagos para que todos los que están viendo se queden contemplados mirando lo que estaba sucediendo ese día. Los judíos llamaban estas fiestas Shavuot, que lo que significa en hebreo es fiestas, y los judíos dispersados lo llamaban Pentecostés. Como dije, Pentecostés son 50 días. Los judíos que habían sido dispersados tenían la costumbre de emigrar otra vez, de volver a Jerusalén para celebrar Pentecostés en Jerusalén. Dios tenía todo perfectamente planeado, no fue coincidencia. Todo fue perfectamente calculado. Exactamente el día de la Pascua, muere Jesús. Exactamente el día de las fiestas de los panes sin levadura, resucita Jesús. 40 días después, sube al cielo. 10 días después de Jesús subir al cielo, desciende el Espíritu Santo, específicamente en un día de Pentecostés. Todo fue matemáticamente calculado. Cristo cumplió con la J y con cada tilde de la ley. Cada una de las cosas que estaban hablando en la ley era acerca de Jesús.
eran acerca de Jesús y Cristo cumplió con todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque estas cosas eran sombra de lo que iba a venir. Pero ¿sabes quién era el cuerpo? Jesús. Mira lo que dice Colosenses 2:16, 17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto era sombra. El cuerpo es de Cristo. Eso somos tú y yo. Cada una de las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Cada una de ellas. Segunda de Corintios 1:18 dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que en vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios, y escuchen esto, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él ¿qué? Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que significa es que cada una de las promesas que están en el Antiguo Testamento no tratan de nosotros. ¿Saben de quién se trataba? De Jesús. Se cumplieron en Jesús. Por eso es que son en Él sí y en Él amén. Se cumplieron cada una de las promesas en Jesús. Jesús cumplió con cada una de la letra de la ley. Él no violó ni una. Él cumplió todas. Cuando Dios prometía algo en el Antiguo Testamento, estaba apuntando a Jesús. Cuando Jesús lo cumplió, estaba apuntando a la ley, pensando en nosotros. Ahora, ya que entienden lo que es Pentecostés, o espero que entiendan lo que es Pentecostés, volvamos a Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dice: llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Estaban todos reunidos, no solo 12, no eran solamente los 12. Dice que eran alrededor de como 120 personas. En Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran como 120 personas en números. Ahora dice como 120. Puede ser que hayan sido más, porque usualmente contaban solamente a los hombres que eran cabeza de familia. No contaban a las mujeres ni a los niños, porque los hombres eran los que eran responsables de cada una de las cosas que sucedían en los hogares. Solamente contaban a los hombres. Imagínense cuántas mujeres no habrían, porque la gran mayoría que va a la iglesia son mujeres. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Miren lo que dice Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y mira quién estaba ahí. María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús también estaban ahí. Lo que quiere decir que hasta María fue llena del Espíritu Santo ese día. María también necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Dice que aquí estaban perseverando en oración. Estaban perseverando en oración. Pero en día de Pentecostés no dice que estaban orando. No se sabe qué estaban haciendo. Quizás estaban orando, quizás no. Pero ellos no sabían cuándo sería la promesa. Ellos sabían que tenían una promesa, pero no sabían cuándo sería la promesa, ni cómo sucedería. Esto nosotros ahorita lo vemos aquí. Pero cuando Jesucristo les dijo, esperen la promesa del Padre, ellos no sabían. Simplemente se regresaron al aposento alto, donde se estaban acostumbrados a reunirse, en una casa. Hechos 2:2 lo deja bien claro. De repente, dice, y de repente, quiere decir que ellos no sabían. Muestra que esto fue una sorpresa para ellos. Esto vino de repente. Me imagino que estaban hablando, conversando, y de repente, o estaban comiendo, compartiendo el pan, y de repente, o a lo mejor estaban orando, y de repente, no sabemos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto fue una manera metafórica, por la palabra como un viento. No fue un viento, fue como un viento. Más bien lo que escucharon fue el sonido de un viento recio. Aliento, viento, aire y espíritu es la misma palabra en griego. Siempre usan la misma. Es la palabra pneuma o neuma. Y este viento vino directamente del cielo. Entonces este fue el aliento violento de Dios dándole vida a los muertos. El aliento violento de Dios que le da vida a los muertos. No el aliento violento de usted cuando se acaba de levantar en la mañana, sino que el aliento violento de Dios para darle vida a los muertos.
El mismo que dice que puso aliento de vida en el cuerpo de Adán, es el mismo que ahora viene y le da aliento a la iglesia. Él les da fuerza. Este es el espíritu o el aliento que sale de la boca de Dios. Simbólicamente Jesús hizo esto. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesucristo simbólicamente sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese fue el mismo Jesucristo soplando desde el cielo, enviando su Espíritu Santo para que la iglesia sea equipada, para que la iglesia sea llena con el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Dice que este estruendo fue tan grande que llenó toda la casa donde estaban. Lean el versículo 2 al final. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados. Es decir, que estaban sentados muestra de que no estaban orando. Porque la postura para orar de ellos era usualmente, de los judíos, era o parado, con las manos levantadas, o postrado en el suelo. Sentados no oraban. Entonces dice que todos estaban sentados. Lo que muestra que posiblemente ellos estaban conversando o estaban quizás compartiendo el pan o quizás qué estaban haciendo, pero dice que estaban sentados. Pero fue tan grande lo que sucedió que aún hasta los de afuera tuvieron que oír, tuvieron que llegar. Mira lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos ellos se quedaron como, ¿qué es este ruido? Ahora, escuchen bien, estos son judíos de todas partes del mundo, o más bien de diferentes partes del mundo. Y cuando escucharon este estruendo, recuerden, están en una casa, me imagino que los judíos estaban en el templo celebrando el día de Pentecostés. Y cuando escuchan este viento recio, todos se asoman qué fue lo que pasó. Todo sucedió en una sola casa. Ese fue el sonido como el del viento huracanado en una casa. Yo no sé si ustedes han estado durante un huracán, pero suena bien feo, da miedo. Da miedo cuando uno escucha un huracán. Ahora, después de que hubo este gran estruendo, versículo 2, se les aparecieron lenguas repartidas como, versículo 3, perdón, se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego. Ahora, después de esa manifestación audible, porque escucharon ese viento, ahora viene una visible. Ahora van a ver algo. Ahora van a ver lenguas literales. Esto fue algo tremendo. Estaban todos ahí sentados, escuchan ese viento grandísimo y me imagino que todos se quedan como paralizados. ¿Qué es eso? Y de momento todos empiezan a ver unos al otro y hay lenguas en sus cabezas. Ahora esto no es nuevo. El Espíritu Santo hizo lo mismo con Jesús. Dice que descendió el Espíritu Santo y ven como una paloma. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se materializó de manera metafórica para que lo vieran de que el Espíritu Santo trae paz, de que Jesucristo es el príncipe de la paz. En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Que diga de que el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma, quiere decir que no fue literalmente una paloma, sino que era como una paloma. Ni el aire, ni el fuego era literal, porque dice que era como fuego. De paso, usando la palabra fuego, usualmente la gente usa este pasaje para decir que este era el bautismo en fuego de Juan el Bautista. Pero yo lo voy a mostrar a ustedes de que esto no es así. Busquen a Mateo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, miren esto, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en él fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, más poderoso que yo,
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 10 dice que el que no da fruto será echado ¿dónde? En el fuego. En el versículo 11 dice que Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el versículo 12 dice que va a quemar la paja en el fuego. Cualquier persona que haya estudiado hermenéutica o regla de interpretación bíblica sabe que cuando dice la palabra 3 veces seguida en un mismo pasaje está hablando de un solo tema. Entonces, si está diciendo que va a quemar, el que no dé fruto será echado en el fuego, y luego dice que Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, y luego dice que va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará, está hablando de juicio. Jesucristo bautiza con Espíritu Santo a todos sus creyentes y bautiza con fuego a todo aquel que lo rechaza. El bautismo con el Espíritu es para la iglesia. El bautismo con fuego es para sus adversarios. Es así como va a acabar el mundo, en fuego. Es por eso que Él es el cordero y el león. Él es un cordero para todo aquel que le recibe, pero es un león que devora a todo aquel que lo rechaza. Entonces, volviendo al pasaje de Hechos 2:3, estas lenguas visibles eran como de fuego. El Espíritu Santo muchísimas veces es mostrado como fuego. La presencia de Dios es mostrada como fuego también en el Antiguo Testamento. Moisés, cuando vio el arbusto, era de fuego. Y ahorita vemos aquí también de que las lenguas se aparecieron como de fuego, como una llamita de fuego. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso quiere decir que este fuego no es el mismo del fuego que está hablando Juan el Bautista, porque el fuego que está hablando de Juan el Bautista es de juicio. Cuando dice que vio a los fariseos, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces estaba hablando a ellos de que iba a venir un juicio. Entonces, estas lenguas visibles eran como de fuego. Esto fue algo extraordinario. Imagínense, estamos todos reunidos ahí, de momento un viento recio y luego unas lenguas encima de cada uno de nosotros así moviéndose y luego como de fuego. Eso me imagino que fue algo extraordinario para los discípulos. Eso fue algo hermoso. Y dice que estas lenguas se sentaron sobre cada uno de ellos. Ni uno se quedó sin la lengua. Ni uno se quedó sin el bautismo del Espíritu Santo. Este fue el bautismo del Espíritu Santo. Y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero no acaba ahí, versículo 4. Una vez que fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, del 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y este no es el bautismo en agua, porque dice que este fue bautizados por el Espíritu. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos, plural, absolutamente todos fuimos bautizados con el Espíritu. Se nos dio a beber. Es por eso que Jesús dijo que sería como río de agua viva, porque se nos dio a beber de ese Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo físico no salva. Es por eso que aquí no está hablando del bautismo físico. Por tanto, este es el bautismo del Espíritu y no de agua, como algunas personas piensan. Aquí no hay agua, no está hablando de agua. Cuando una persona viene a Cristo, Cristo lo bautiza, lo sumerge o lo añade, porque bautizo lo que significa eso, sumergir, inmersión. Cristo lo que hace es que nos sumerge en su cuerpo, ahora nos hace parte de su cuerpo. Ahora esa persona es miembro del cuerpo de Cristo. Para los que están tomando notas, Romanos 6, 4 al 6 lo afirma y Gálatas 3, 27 también lo afirma. Cristo nos colocó en su cuerpo. Cuando vino el Espíritu Santo, ahora somos parte de su cuerpo. Ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Muchas personas tienen muchas diferentes opiniones acerca de qué era el bautismo con el Espíritu Santo, pero la Biblia es clara. El bautismo con el Espíritu Santo quiere decir que ahora pertenezco al cuerpo de Cristo. Ahora fui añadido al cuerpo de Cristo.
El bautismo físico representa lo que ya Cristo hizo internamente. Es lo que tú haces públicamente. Que mueres al pecado y ahora resucitas como una persona que Cristo resucitó de los muertos. Lo que Cristo hizo internamente en ti, ahora tú lo manifiestas externamente, obedeciendo las ordenanzas que Cristo dejó. La plenitud o la llenura del Espíritu quiere decir que ahora mi cuerpo le pertenece y que ahora soy controlado por Él. Ya no soy controlado por mis emociones, ya no soy controlado por mi ira, ya no soy controlado por el pecado. Ahora soy controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dominio propio. Es el fruto de caminar con Él. Caminar con el Espíritu Santo nos da un fruto y es el fruto de dominio propio. Un fruto que es amor. Un fruto que es gozo, mansedumbre, fe o fidelidad. El Espíritu Santo llena a la iglesia. El bautismo es solo una vez. La llenura del Espíritu se repite una y otra vez. Ser llenados con el Espíritu es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos da de su Espíritu, nos lo da sin medidas, no por porciones. No por porciones. Escucha lo que dice Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No es que te da un poco del Espíritu y luego te da otro poquito del Espíritu. Y a algunas personas les da un poco del Espíritu y a otros les da otro poquito del Espíritu. No. Él da su Espíritu Santo sin medida. Él da todo el Espíritu Santo. No 90% del Espíritu Santo, sino todo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona y viene completamente a morar en ti. Viene a morar en toda la iglesia en general y viene a morar en cada uno de nosotros. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el Dios omnipresente, el Dios que todo lo puede, es el único que puede hacer eso. Puede estar en mí aquí, puede estar con mi mamá en Iowa. Ahora, está la costumbre de decir de que Dios da el Espíritu por porciones, como si fuera un pastel, un pedacito a cada uno. Usan el pasaje de Reyes, en Segunda de Reyes, y quiero que vayan ahí un momentito, en Segunda de Reyes 2, del 9 al 12. Segunda de Reyes 2. Del 9 al 12. Dice, cuando habían pasado, ¿lo tienen todos? Amén. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, que yo haga por ti. Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu, miren el punto, de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí ven espíritu con minúscula. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, esto no es a Dios, esto es a Elías, porque Elías él lo veía como un padre, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. En ese momento, Eliseo fue lleno del Espíritu Santo, no del espíritu de Elías como él pensaba. Él quería tener el espíritu de Elías, pero mira lo que dice luego en el versículo 16. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahora, ¿cómo va a ser que el espíritu de Elías va a venir sobre él? Eso es ignorancia. Fue una ignorancia la manera en la que reaccionaron, porque luego dice en el versículo 16, y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo ha levantado el ¿qué? Con mayúscula, este es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, y no lo ha echado en algún monte, en algún valle, y les dijo, no enviéis. Ahora, si se dan cuenta, ahí está la diferencia. Él creía que él podía tener el espíritu que tenía Elías con doble porción, pero Dios no contestó esa oración. Dios le dio su espíritu, que es suficiente.
Lo da sin medidas. Ahora, Eliseo fue con doble porción en la cantidad de trabajo que hizo. Trabajó mucho más que Elías, porque Elías fue quitado. Pero Eliseo trabajó mucho más. También la palabra espíritu con minúscula se usa muchas veces como una actitud. Como cuando alguien dice que tiene un espíritu valiente o un espíritu feliz. Estos no son otros espíritus, sino que son actitudes humanas. De la misma manera, Juan el Bautista dice que tenía el espíritu de Elías. Pero este no es el espíritu literal de Elías. Porque el espíritu de Elías está en la presencia de Dios con todo y cuerpo. Por tanto, era la misma actitud que tenía Elías. Y hay una gran diferencia ahí entre tener el espíritu de Elías y la actitud que tenía Elías. En Lucas 1:13 dice lo mismo de Juan el Bautista. El hecho de que ellos tenían el espíritu y poder de Elías significa que fueron profetas cuyo poder era comparado al de Elías. Y la misma valentía con la que Elías lo hizo. Fueron profetas solitarios que no tenían miedo. De esa forma era que ellos tenían el espíritu de Elías. Nada más quería aclarar eso. Y que todos supieran que Dios nos ha dado el Espíritu Santo sin medidas. Toda la plenitud del Espíritu Santo la tenemos cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, el Espíritu de Dios está en nosotros. No tenemos que pedir, Espíritu Santo, venga a mí, porque Él ya mora en ti. Para siempre. Quizás te preguntes, ¿por qué hago tanto énfasis en las palabras? Bueno, es porque el Espíritu nos ha revelado la verdad de Dios en palabras. Y estas palabras tienen significados que no pueden ser cambiados, ni tampoco ser alegorizados. Entonces, después de que Dios bautiza con su espíritu a la esposa de Jesús, ahora la llena con su espíritu. Vuelvan a Hechos 2, Hechos 2:4. A diferencia del bautismo del espíritu, la llenura es algo que nosotros debemos de buscar. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, la Biblia no dice en ninguna parte, busquen el bautismo con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo sucedió el día de Pentecostés. Y cada cristiano que cree en Jesucristo, cuando cree, es bautizado por el Espíritu Santo, lo que significa que es añadido al cuerpo de Cristo. Es añadido al cuerpo de Cristo. En Efesios 5:18, mira lo que dice. 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona llena del Espíritu Santo va a cantar alabanzas a Dios. Versículo 20. Da gracias a Dios en todo. Versículo 21. Se someten los unos a los otros. Versículo 22. Las casadas se someten a sus maridos. Y luego en el versículo 25, los maridos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo dice, nosotros tenemos que buscar eso, la llenura del bautismo. Yo sé que muchas personas piensan diferente acerca de este tema, pero la Biblia es clara acerca de esto. El bautismo y la llenura no es lo mismo. Y el bautismo sucedió en Pentecostés y de ahí para adelante que nació la iglesia, que es la esposa de Jesús, todos somos bautizados en el mismo cuerpo. Porque por un mismo bautismo somos todos bautizados. Somos añadidos en Cristo Jesús. Ahora, a diferencia de nosotros que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés todos fueron llenos y todos fueron bautizados sin buscarlo. No estuvieron haciendo nada. Simplemente estaban ahí y fueron bautizados y fueron llenos con el Espíritu Santo. Como dije antes, lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Es ser guiado por el Espíritu Santo. Es una persona que está controlada. Tiene dominio propio. Versículo 4 dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo te impulsa a testificar. Te impulsa a testificar. Tú quieres ver una persona llena del Espíritu Santo, lo vas a hablar hablando de Dios. La vas a ver siempre testificando de Jesús. No se cansa de hablar de Jesús. Y todo lo que habla es de Jesús. Y de predicar. Y de enseñar. Y de traer a otros a Cristo. Y de cánticos espirituales. Y da buen testimonio. Te voy a poner varios ejemplos. Simplemente voy a citar pasajes bíblicos. No lo tienen que buscar.
Lucas 1:16 dice, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. No siempre profetizar significa que dijo algo futuro que iba a suceder. Profetizar muchísimas veces en la Escritura era declarar cosas que la palabra de Dios decía, declarar las maravillas de Dios. Y dice que dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto lo dijo estando lleno del Espíritu Santo. No profetizó nada, pero declaró algo que es verdad. Bendito sea el Dios de Israel. En Lucas 1, 41 y 42 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Quiere decir que habló, llena del Espíritu Santo, comenzó a hablar. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Habló, lleno del Espíritu Santo, habló, lo que significa que el Espíritu Santo te impulsa a hablar. Luego en Hechos 7:55, Esteban dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Luego en Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, que le diga eso una hora, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lleno del Espíritu Santo, tuvo valentía de confrontar a esta persona. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo siempre va a hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo te impulsa a hacer declaraciones acerca de Dios y de Jesús a otros. Nos impulsa a testificar. Los discípulos en esta ocasión hablaban en otras lenguas. El Espíritu Santo vino con ellos, vino hacia ellos como un aire. Literalmente, el Espíritu de Dios es algo que no puedes ver. Ellos no lo pudieron ver. Pero luego lo que iba a hacer con ellos sí lo manifestó. Lo permitió que ellos lo vieran. Lo permitió que empezaran a hablar en otras lenguas, porque empezaron a ver lenguas y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, lenguas son idiomas. Son idiomas. Han habido muchos debates sobre lo que significa hablar en otras lenguas. Y mi intención, como dije al principio, no es contradecir con nadie ni ponerme a discutir con nadie. Yo presento las Escrituras y con las Escrituras que puedo derribar los argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es nuestra autoridad. Tus experiencias son falibles, tus emociones son falibles, pero la palabra de Dios es la única que es infalible y es mi única autoridad. Diciendo eso, este pasaje es claro acerca de las lenguas. Este pasaje no es difícil de entender, excepto por algunas tradiciones que la gente ha seguido sin examinar fielmente las Escrituras. La palabra griega para lenguas es glosa y significa un lenguaje o idioma, lengua o dialecto, y es el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin haberlo aprendido. Es el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin haberlo aprendido. Eso es un don de Dios, algo que tú no aprendes, algo que viene de parte de Dios y tú no lo tienes que aprender porque Dios te lo da. Eso es un don sobrenatural de Dios. Y Pablo explica con detalles cómo es que funciona ese don. Simplemente vamos a pasar por ahí. Está en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Y para que tengan una idea, la carta de Pablo a los Corintios fue una crítica a cómo estaban sucediendo las cosas dentro de la iglesia. Fue una crítica de Pablo. Pablo mandó esta carta porque en esta iglesia había inmoralidad sexual, estaban usando los dones mal, estaban participando de las santas cenas borrachos y en pecado, estaban llenos de orgullo. Y Pablo escribe esta carta específicamente haciéndoles una crítica a la iglesia que está en Corinto. No voy a entrar en muchos detalles, ni voy a predicar este pasaje, simplemente lo voy a citar. Mira lo que dice 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para, escuchen bien, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y esto yo quiero que lo entiendan. Pablo está hablando sarcásticamente en esta carta. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pablo no está diciendo de que está bien de que tú te edifiques cuando vienes a la iglesia. Cuando nos reunimos, nosotros deberíamos de edificar a otros, no nosotros mismos. Y van a ver lo que dice Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? Porque la profetización era una declaración de la verdad de Dios. No siempre era algo futuro, sino que era algo que estaban declarando acerca de Dios, declarando las maravillas de su ley, por ejemplo. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se dan cuenta del punto? La importancia es de que la iglesia sea edificada, no tú. Para eso está mi hermano, para que me edifique a mí. Y yo estoy para edificar a mi hermano, no yo mismo. Yo no me edifico a mí mismo. La edificación es para la iglesia. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Cada uno venía con ciencia, con revelación, con doctrina. Mira cómo venían en un servicio haciendo todo eso a la misma vez. Pablo les está haciendo una crítica, dice en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. No estás ni hablando con Dios. Estás hablándole al aire. Dice el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Es como queriendo decir, si en el mundo hay muchas clases de idiomas y todas tienen significado, Dios te va a dar una lengua y no te va a dar el significado de esa lengua. Se supone que es para edificación. Versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, lo que le decía, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, está bien. Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si tu don no te sirve para la edificación de la iglesia, deséchalo. ¿De qué te sirve estar gritando desafóricamente y asustando a la gente en la congregación? Eso no es el don del Espíritu Santo. Estás como una persona en un estadio gritando por un gol que estaba en outside. No vale. De nada te sirve estar gritando o tirándote al suelo o ponerte a saltar. Eso es estar descontrolado y no controlado por el Espíritu. Dice que es específicamente para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pablo está diciendo, ¿cómo se te ocurre a ti de que tú vas a hablar un lenguaje y no lo vas a poder entender? Por tanto, si realmente estás hablando en una lengua extraña, pide en oración, es decir, al que sí te puede entender. No le estás hablando al aire, poder interpretarla. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cuál es el propósito de eso? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es ¿qué? No es edificado. Y si no hay edificación en la iglesia, no es de Dios, hermanos. Es lo que Pablo está tratando de decir. No es edificado. Y mira lo que dice después. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pensar de esa forma es pensar como un niño. Dice, si no sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Versículo 21. En la ley está escrito, y aquí es donde está el juicio, el significado verdadero de las lenguas. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, mira para lo que son las lenguas, son por señal, no a quién. No una señal para los creyentes. Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, si entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, si se dan cuenta, Pablo está dejando bien claro de que nosotros tenemos que hacer todo en la iglesia para la edificación. Y eso incluye cuando hablamos en otra lengua o idioma. Pablo les hace una crítica tan grande que mira lo que dice en el capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, esto es una exageración, hermanos. Es como dicen, una hipérbole. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase, como dice Jesús, este monte, no, todos los montes, y no tengo amor, de nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. De nada te sirve. Eso fue una exageración. Ahora, la palabra donde dice de que si tuviese toda la profecía, entendiese todos los misterios, y toda ciencia y toda fe, y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego explica, versículo 11, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La palabra de Dios nos enseña de que cada uno de nosotros tenemos que estar en la iglesia para edificación de los demás. Y no simplemente para la edificación personal nuestra. Pablo en el versículo 1 del capítulo 13 dice, si hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Lenguas angélicas, hermanos, era una exageración. ¿Por qué? Porque los ángeles se pueden entender lo que ellos dicen. Yo no entiendo ninguna parte en la Biblia donde los ángeles no se le entiende lo que están diciendo. En Isaías 6:3 dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Isaías no se quedó como diciendo, ¿qué estarán diciendo? Eso es una exageración de Pablo. Cuando vemos en Apocalipsis también, 4:8, dice de que estaban diciendo santo, santo, santo. Claro como el agua. Era una exageración de Pablo. Entonces está clarísimo que Isaías y Juan lo pudieron entender. Lo que quiere decir que son idiomas. Son idiomas regalados a la iglesia. Y esa manifestación de idiomas es un regalo para la iglesia, idiomas que no aprendieron en una escuela. Y oigan bien, yo nunca dije que no es una manifestación, que no hay manifestaciones de lengua y que no puede suceder en la iglesia, sino de que tiene que ser en traducción y de que esto no es una señal para los creyentes, sino para un incrédulo. Pasaje que dice, estas señales seguirán a los que creen. Muchas personas dicen, bueno, ¿será que yo tengo que buscar esa señal? No, esas señales seguirán a los que creen, para señal a los incrédulos. Es para los incrédulos. Bueno, entonces, ¿cómo debemos usar los dones entonces en la iglesia? Pablo lo dice en el capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3 y por turno, y uno interprete.
Eso que usted ve a veces que todo el mundo empieza a hablar en lenguas, están desobedeciendo la palabra de Dios. Por 2 y lo más 3. 3. Y por turno, no a la misma vez. Lo que significa que cuando todos empiezan a hablar a la misma vez, es un desorden. Y dice versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Calla en la iglesia, haga silencio, a menos que las pueda interpretar. Ahora, lo que pasa en el día de Pentecostés, pues vamos al capítulo 2, ya casi voy a terminar. No es un desorden donde el que está predicando la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios se para a alguien en la iglesia y tiene que hacer silencio y él empieza a hablar. No, porque eso sería un desorden. Eso sería un desorden. La persona que está predicando la palabra inspirada por Dios. El Espíritu Santo no va a crear un desorden y hacer que alguien se pare y se contradiga lo que dice la Escritura. Y tampoco va a hacer que se paren 5 a la misma vez y empiecen a hablar en lenguas. Eso es un desorden porque están desobedeciendo lo que dices 2 y a lo más 3 y con un intérprete y por turno. Eso sería un desorden. Eso es hablar por su propia cuenta. Mira lo que dice Juan 7:18, ahora antes que volvamos ahí. Juan 7:18 Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que habla por su propia cuenta, está buscando su propia gloria. Aunque alguien te esfuerce, te diga, tienes que hacerlo. No, yo no puedo hablar por mi propia cuenta. Esto no viene de mí. Los discípulos no lo buscaron. Sucedió ya. Eso sucede en el momento en que tú no te lo esperas. Si yo estoy aquí predicando y de momento entra un chino y yo empiezo a hablar en chino, ese es el don de Dios para edificación. Y alguien más va a traducir lo que yo estoy diciendo literalmente para edificación de la iglesia. Así es como funciona el don de Dios. Yo en ningún momento dije de que no puede suceder, sino que tiene que suceder en orden. En orden. Ese es el método correcto de hablar en lenguas. Realmente necesitaba explicar eso porque lo único que la gente piensa en Pentecostés es en las lenguas y se olvida de que fue el nacimiento de la esposa de Jesús. El nacimiento de la esposa de Jesús. Las lenguas fueron señal de juicios para Israel que no creía en Dios. El Israel incrédulo. Esta señal fue dada a Israel incrédulo, como leímos. Fue una señal para los incrédulos. Israel no creía en Jesús. Una forma de decir, ahora Israel es puesto a un lado, ahora nace la esposa de Jesús. Ahora además de ser una señal de juicio, también era una señal de que Dios añadía gente de todas partes a la iglesia. Era una señal de bendición para la iglesia de que venían gente de todas partes del mundo. Eso sucedió luego con Cornelio, que era un gentil. Busquen ahí en Hechos 10:44. Hechos 10:44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta fue una señal de que también los gentiles eran parte de Dios. ¿Cómo? Les sirvió de señal de que estaban hablando en otras lenguas. Ahora en Hechos 8 también sucede lo mismo. Hechos 8, 14 al 17. Y voy a ir rápido porque ya voy a terminar. Hechos 8 del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora tú dices, bueno, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo después, fueron bautizados con el Espíritu Santo después. ¿Por qué? Tenía que haber la presencia de un apóstol. Los apóstoles estaban para testificar de Jesús, para ser testigos de lo que Jesucristo estaba haciendo con la iglesia. Si ellos no hubieran permitido, si ellos no hubieran ido a ver de que en Samaria también habían recibido el Espíritu Santo, iban a creer de que eso iba a ser otra secta. Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pedro tuvo que llegar ahí para asegurarse de que ellos tenían la verdadera fe. Y dice que se quedaron atónitos, se quedaron asombrados. Lo mismo pasó con Cornelio, con un gentil.
samaritanos, gentiles recibieron el Espíritu Santo. Y luego el último fue el apóstol Pablo en Éfeso. Hechos 19. Hechos 19. Dice, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos hombres solamente siguieron a Jesús por lo que escucharon de Juan el Bautista, pero nunca escucharon una predicación verdadera acerca de Jesús, después de Pedro, después de que vino el Espíritu Santo. Entonces, ellos necesitaban ser autenticados por los apóstoles. Los apóstoles fueron los que tenían la autenticidad del Espíritu Santo. Ellos ponían el sello, ellos fueron los que pusieron el fundamento para la iglesia. Tenían que ser testigos como fundadores del nuevo pacto. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Estos son los apóstoles. Testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Era según la voluntad de Dios. A diferencia de hoy, ninguno de ellos buscaba el bautismo con el Espíritu Santo. Ninguno de ellos buscaba hablar en lengua. Simplemente Dios se lo daba. Esto es dado por Dios. No es porque tú lo impongas, Dios te lo da. Esto es un regalo de Dios para su iglesia. Ahora sí, para ya terminar. Capítulo 2 de Hechos, versículo del 5 al 11. Después que estaban hablando en todas clases de lenguas, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son gente que se hacían judíos por fe. Cretenses y árabes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, que es de vino. Estaban borrachos. Ahora, estos judíos que estaban en Jerusalén venían de todas partes a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y Dios se manifiesta hablándoles en su propia lengua. Ellos eran judíos naturales, pero habían nacido en otros países debido a la dispersión. Debido a que habían sido dispersados en la deportación a Babilonia. Estaban por todas partes. Y de momento llegan a la ciudad y escuchan a gente que son de Galilea. Galilea era una provincia muy pequeña, de gente que no eran estudiados. No estudiaban otro idioma, solamente hablaban un dialecto. Y cuando entran a ese lugar, que escuchan ese ruido, entran y los escuchan hablando en otro idioma, sin acento hispano. No tenían acento. Ellos se quedaban como diciendo, ¿cómo puede ser que estas personas que no son estudiados, que son de Galilea, están hablando en otro idioma? Y no solamente en otro idioma, los escuchamos hablar las maravillas de Dios a nuestras vidas. Una adoración unánime es lo que estaban haciendo. Estaban declarando las maravillas de Dios. No estaban predicando, estaban declarando las maravillas de la ley de Dios en otro idioma, en otra lengua. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Número 1, Pentecostés fue el día en que nació la esposa de Jesucristo. Pentecostés fue el día en que nació la esposa de Jesucristo. Y Dios hizo un estruendo tan grande
que fue imposible de ignorar. Y si ven más adelante, en Hechos, 3,000 personas aceptaron a Jesucristo en ese grupo. Y solamente estaban, me imagino, contando a los hombres. Imagínense si cuentan a las mujeres también. 3,000 personas recibieron a Cristo el día de Pentecostés. Ese día nació la iglesia, como primicia también para el Señor. Número 2, que en Pentecostés la iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo y que toda persona que viene a Cristo es bautizada o añadida al cuerpo de Cristo en el día en que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y esa novia somos tú y yo. Y todas las iglesias que han nacido desde el día de Pentecostés hasta ahora. Es como una esposa que nació y a medida que va pasando el tiempo va creciendo en número, pero va creciendo también en madurez para un día estar esperando a su novio. Tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Dios te selló con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 4:30 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y además de eso nos dio el Espíritu Santo como una garantía. Mira lo que dice 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, a todos estamos ungidos, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son, lo que significa es garantía. Nos ha dado el Espíritu como una garantía. El Espíritu Santo nos dejó una garantía. Jesucristo lo envió como garantía. Tenemos la garantía de que siempre vamos a ser la esposa de Jesús. Cuando tú compras algo y le pones una garantía, quiere decir que en cualquier momento tú puedes siempre tener uno nuevo. Tienes esa garantía. Bueno, Jesucristo nos envió el Espíritu Santo para tener la garantía de que siempre vamos a ser su esposa. Siempre vamos a tener el Espíritu Santo. Nos selló. Nos selló. Y lo más hermoso de todo, hermanos, este fue un deseo de Moisés. Moisés deseaba esto. Mira lo que dice en Números 11:29. Y Moisés le respondió, ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El deseo de Moisés se cumplió. Ahora Dios puso su espíritu sobre nosotros para declarar la grandeza de Dios. Esta promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Voy a terminar con Hechos 2:36. Dice, en la predicación de Pedro, mira lo que Pedro dice al final. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto fue después de que Él les explica por qué fue el bautismo con el Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Esas personas que estaban ahí, que escucharon a la gente hablando en diferentes idiomas, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la respuesta de un corazón arrepentido. ¿Qué hago? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque para vosotros es la promesa. Escucha bien. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que viene a Jesús. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren quién los añadía. Los bautizaba, los añadía a su cuerpo. Él es el que los añadía. Y desde ahí en adelante, Él continúa añadiendo gente a su cuerpo, y su esposa sigue creciendo en madurez espiritual para un día recibirlo como esposo y casarnos con Él. Si tú un día le entregaste tu vida al Señor, estás lleno del Espíritu Santo y tienes que continuar buscando esa llenura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es perfecta. Gracias porque tu palabra nos enseña quién eres tú, quiénes somos nosotros para ti.
Te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Tú nos enseñes, Señor, a poder usar nuestros dones para la edificación de la iglesia. Que tú nos uses, Padre Santo, para la edificación de aquellos que no te conocen. Para hablarle a aquellos, Señor, que no te conocen, que no conocen tu nombre. Ayúdanos, Señor, para poder dar frutos, como la iglesia, que cada uno compartía uno con otro y se amaban, Señor, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estas personas, Padre Santo, tú las añadiste de la misma forma en la que tú nos sigues añadiendo cada vez. Ayúdanos, Padre Santo, para alcanzar a otros, para que tú añadas a tu iglesia, que no es un lugar, que no es una iglesia local, que son todas las iglesias a través de la historia que te han amado y que te han seguido y que han muerto incluso por seguirte a ti, Señor. Padre Santo, bendícenos a todos los que estamos aquí. Permite que en esta iglesia también, Señor, tú añadas cada día, Señor, los que han de ser salvos. Que tú sigas añadiendo, Señor, en el futuro. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque Pentecostés es el día en que nació tu iglesia. Y tu iglesia está crecida, tu iglesia está creciendo. Y tu iglesia está creciendo en madurez, Señor. Para un día recibir a Jesús de vuelta como Señor, como esposo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias. Amén y amén.